Les cuento igual que las clases anteriores, la clase está siendo grabada porque estoy viendo aquí algunos mensajes de un compañero que no se ha podido conectar. Las clases están siendo grabadas y se suben a YouTube. En el canal que tengo asignado ahí me buscan como Henry Alberto Obando y ahí pueden encontrar las clases y cada una de las sesiones. ¿Cómo puedo dibujar o tener buen pulso? Muy buena pregunta y realmente el pulso se adquiere practicando. Les voy a dar algunos chivos que podríamos tener cómo dibujar, pero realmente la única manera de dibujar bien, hacer un buen delineado, es precisamente también del, de la práctica que tengamos y sí afecta, como dice Mijail, también un poco el mouse que tengamos. Preferiblemente para trabajar este tipo de trabajo, sí es importantísimo tener un equipo, un mouse más o menos decente. No es necesariamente necesario un mouse caro, pero sí tener un mouse que tampoco pues, sea de los más baratitos que encontremos, porque obviamente eso no nos va a servir mucho. Pero también podemos estar trabajando el tema voy a dar algunos tips para dibujar. Obviamente vamos a aprender algunas cosas, pero no se preocupen, esto lo vamos adquiriendo precisamente con mucha práctica y mucha paciencia. También estaba viendo por ahí algunas sugerencias que me están pidiendo que les gustaría cómo igualar los colores de imágenes diferentes. Perfecto, vamos a ver más o menos cómo podemos manipular colores y darles un efecto diferente o igualarlos si tuviéramos dos tipos de imágenes. Por darles un ejemplo, una fotografía de los 70 se ve muy diferente a una fotografía muy actual. Entonces, ¿cómo hacemos para equiparar o que se vean muy similares las imágenes? Entonces, obviamente tenemos algunas herramientas con las cuales podríamos estar trabajando. También Andrea nos cuenta que le gustaría aprender a hacer el color dorado en degradé como colores metálicos. Interesante tu pregunta. De hecho, en lo que son materiales impresos sí tenemos tintas metálicas. En lo que son materiales digitales, pues obviamente lo único que tenemos son algunos efectos que nos pudieran dar el simulado de materiales metálicos. Pero podríamos ver el tema ese. Por lo que veo aquí colores metálicos, podríamos también estar hablando un poquito de colores Pantone, colores CMYK y algunas variantes del tema. Entonces, pues con eso vamos a empezar la clase del día de hoy, también aprovechando cómo han sentido las clases. Espero que no sean no hayan sido tan cargosas. Sí, estamos aprendiendo cómo hemos sentido la dinámica, viendo de que vamos tratando de ver lo que yo hago en pantalla y hacerlo ustedes. Y si alguien se me queda atrás o no me está entendiendo, sí les voy a agradecer que me pudieran ayudar contándome qué es lo que pasa para yo tratar de ponerme a lo mismo de lo que ustedes están necesitando, porque al final, como les digo, mi objetivo es que aprendamos el curso o las herramientas que más vamos a estar utilizando en nuestro programa de Photoshop. Para ir adentrándonos ya directamente en la clase del día de hoy, voy a agradecer que nos vayamos a nuestra carpeta compartida en Drive que tenemos, ya todos las hemos estado utilizando, y ahí vamos a encontrar una carpeta que dice Foto 5. Entonces, que podamos descargar esa carpeta, Fotos 5, para que podamos tener todas las mismas imágenes y podamos trabajar con las mismas condiciones. Entonces, por favor, descarguen la carpeta y me confirman cuando ya las tenga. Mientras ustedes descargan sus fotografías, pues obviamente yo lo que voy a hacer es que voy a compartirles mi pantalla para que podamos ya ir viendo lo que vamos a hacer el día de hoy.
Como vamos, ya lo han logrado descargar las imágenes. Ok, vamos a darles tiempo un par de minutitos para que puedan descargar la carpeta con las imágenes. Mientras ustedes logran descargar la carpeta, porque me imagino que como ha estado lloviendo mucho, el internet también en muchos lugares ha estado fallando. Si alguien se desconecta o está teniendo problemas con su internet, no tenga pena. Ya sabemos de que las clases pues, se graban y se suben a YouTube. Mientras que ustedes, sí, sería más práctico que descargáramos toda la carpeta. Mientras ustedes descargan, yo lo que voy a hacer nada más es prepararme con las fotografías que vamos a estar viendo el día de hoy. Con la fotografía que están viendo en pantalla es con la primera que vamos a empezar a trabajar. Igual la instrucción del día de hoy es exactamente la misma que hemos estado dando en las clases anteriores. Si alguien tiene alguna duda, por favor me puede interrumpir. Es importante que pregunten para que nadie se quede con dudas. Eh, Como no voy a estar viendo directamente la aplicación de la universidad, pues obviamente voy a estar en lo que es Photoshop. Si alguien tiene alguna duda, por favor, hacemos uso del micrófono. Si alguien tiene problemas con su micrófono, nos hemos dado cuenta que ustedes chicos son bastante colaboradores, entonces nos escriben su duda por el chat y les voy a agradecer que a nuestros compañeros colaboradores pues nos puedan leer la pregunta. Yo con todo gusto voy a estar contestando lo que tenemos en las dudas. ¿Me confirman, por favor, si ya la gran mayoría o todos, sería lo ideal que todos pudiéramos haber ya descargado las fotografías? Por favor, si me pueden confirmar para ya empezar a trabajar de lleno con esto. Fernanda, muchas gracias. Ya veo que las descargaste. Perfecto, Melanie, muchas gracias. Buenísimo, creo yo que la gran mayoría ya hemos logrado descargar las fotografías. Entonces vamos a estar trabajando directamente con la fotografía que tenemos en pantalla.
Muy bien. Vamos a aprender a utilizar algunas herramientas básicas que se van sumando a todo lo que ya hemos ido aprendiendo anteriormente. Vamos a aprender de alguna manera el día de hoy a utilizar nuestras herramientas de dibujo. Si se han dado cuenta, hemos estado utilizando algunas herramientas, pero no hemos en ningún momento hemos hecho rectángulos, cuadrados, círculos y cosas por el estilo. Obviamente son figuras un tanto más sencillas de trabajar, pero lo único que hay que hacer es saber dónde las vamos a estar encontrando. Para entrar de lleno al contenido del día de hoy, si se recuerdan, esta es nuestra herramienta, nuestra barra de herramientas, y obviamente aquí hemos ido aprendiendo a utilizar algunas que nos han servido para editar las imágenes. En la parte de abajo nos vamos a dar cuenta que tenemos la pluma y aprendimos a usar la pluma. También nos dimos cuenta que ya aprendimos a utilizar nuestra herramienta de texto. Tenemos aquí nuestra herramienta de puntero. Pero también tenemos en la parte de abajo, está una manita, pero también tenemos un botón de diálogo que si mantenemos pulsado nuestro clic en nuestro mouse, pues nos podemos dar cuenta que tenemos algún otro tipo de herramientas. Si se dan cuenta, por el momento lo tengo pulsado y me aparecen unas nuevas herramientas que posiblemente no habíamos visto. Vamos a empezar a trabajar con la herramienta de rectángulo. Si se dan cuenta, al momento de darle un clic, anteriormente tenía una herramienta y ahora pues tengo herramienta de rectángulo redondeado, tengo elipses, tengo polígonos, tengo herramienta de línea y tengo formas personalizadas. Vamos a empezar con nuestra herramienta de rectángulo. Esta herramienta pues obviamente es bastante sencilla de manejar, bastante sencilla de utilizar, y lo único que tengo que hacer es colocarme sobre la imagen y dibujar de alguna manera el cuadro que es el que necesito. Notemos algo. Photoshop entiende que estoy utilizando una figura que es ajena a la fotografía. Ahora si podemos observar, en nuestra barra de capas, automáticamente me generó una nueva capa, la cual me la nombró rectángulo 1. ¿Por qué rectángulo 1? Porque obviamente cuando yo empecé a trabajar, tenía seleccionada mi herramienta de rectángulo. Automáticamente Photoshop entiende que estoy trabajando una capa que es, o un elemento que es completamente ajeno a la fotografía, y precisamente por eso me hace una nueva layer o una nueva capa. Esta capa, la cualidad que tiene, que es un dibujo. Si se dan cuenta, esto que tenemos por acá realmente es una fotografía por la profundidad de imagen, por los elementos que tiene, y automáticamente tenemos algo completamente, por decirlo así, artificial. Entonces, este tipo de dibujos, Photoshop entiende precisamente que es una herramienta o es una aplicación de dibujo. Hagamos otro ejemplo. No voy a hacer ahora un rectángulo, sino que voy a hacer un rectángulo redondeado. Y voy a hacer nuevamente otra figura. Automáticamente podemos ver que me generó ahora Photoshop una nueva capa que dice rectángulo redondeado. Con este al final podemos enterar o podemos ver que a diferencia del primero, que eran los bordes en ángulos rectos, ahora tenemos este cuadrito que tiene las puntas redondas. ¿Y qué pasa si yo lo quiero hacer más o menos redondo por las puntas? Entonces, si se dan cuenta,
y vamos haciendo exactamente lo mismo, les tuvo que haber abierto Photoshop automáticamente esta ventana que dice propiedades. En esta ventana que dice propiedades tenemos algunos datos de cómo está hecha la figura que estoy haciendo. Y tenemos por aquí, si se dan cuenta, las esquinas de cómo se están trabajando. Este número 10 que aparece en este caso afecta directamente a las puntas de este cuadro que entendemos o cuando lo hicimos que era un rectángulo con puntas redondeadas. ¿Cómo nos enteramos también de eso? ¿Cómo lo cercioramos? Porque ya lo hemos visto, o lo estábamos viendo anteriormente, que automáticamente Photoshop nos hizo una capa de rectángulos redondeados. Veamos el ejemplo. Si yo quisiera que este número o estas puntas fueran mucho más redondeadas, voy a colocar el número 45 y si se dan cuenta, automáticamente mi elemento cambió completamente. Como es un elemento muy pequeño y el ángulo de 45 puntos de las orillas es demasiado amplio, básicamente lo convertí en un círculo. No me gusta esa forma, pues lo puedo modificar nuevamente. No le voy a colocar 45, sino que lo voy a hacer menos amplio. Le voy a colocar 25. Y automáticamente podríamos ver el cambio que tuvo o sufrió la imagen. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quisiera cambiarle de color a este elemento? No es más que en esta capa darle un doble clic y me saca este menú de diálogo que ya lo hemos aprendido a utilizar y lo voy a cambiar por otro color. Y si se dan cuenta, automáticamente con el color que yo vaya buscando o vaya colocando, pues me va haciendo el cambio de la figura. Si yo quisiera cambiar la figura, pues obviamente lo único que tengo que hacer, perdón, no cambiarla, sino que hacer de diferente tamaño la figura, lo único que tengo que hacer es estar colocado sobre el layer que necesito cambiar y aplicarle el cambio de tamaño. Si se dan cuenta, hemos aprendido a utilizar la herramienta de transformación libre, y entonces ahora yo pudiera hacer un cuadro de cualquier tamaño. Lo importante que yo quiero que veamos en este punto es de que las propiedades del rectángulo con puntas redondas se mantienen. Si se dan cuenta, las puntas siguen siendo el mismo ángulo que lo hicimos al principio. Si yo quisiera cambiar entonces este tamaño, pues obviamente lo único que tengo que hacer es subir el número y automáticamente pudiera ir variando directamente el tamaño de las puntas. Si se dan cuenta, como es un elemento mucho más grande, estoy colocando números mucho más amplios para que lo podamos ver. Le voy a dar un zoom a esta parte. Y si yo subo, pues obviamente van a subir estos lados. Ojo, veamos que si yo subo uno de los lados, automáticamente cambian los 4 ángulos de mi elemento. ¿Qué pasa si yo le quito clic a este candado que aparece en la parte del centro? Si se dan cuenta, es un botón el cual yo pudiera darle un clic a mi gusto y gana. Veamos entonces, hagamos el ejemplo. Voy a tomar la esquina superior de mi lado izquierdo y ahora voy a modificar esta. Pero no había modificado, tenía los números todavía con candado. Si se dan cuenta, solamente estoy modificando un radio de mi esquina superior izquierda y solamente esa está siendo afectada por el radio que estoy colocando. Y ahora podría tener una imagen con el radio de mis 4 lados completamente diferentes. Y alguien me podría decir que esto es irrelevante, pero ya en el momento de estar trabajando con el día a día, pudiera ser que este ejercicio o esta herramienta nos salve precisamente
que si yo quisiera hacer o nos salve de tener imágenes no todas exactamente iguales, sino que yo las podría cambiar a mi gusto y antojo. Si se dan cuenta, pudiera yo tener aquí en un ángulo cero y automáticamente esta punta de abajo pues cambió completamente. Para eso me sirve entonces esta herramienta y estas propiedades que tenemos aquí para cambiar la forma de nuestros elementos. Y pudiéramos ir haciendo una combinación de ellos. Bueno, ya vimos entonces mi herramienta de rectángulo. Voy a hacer otra y si se dan cuenta, como estoy en la misma capa, me entiende y me lo hizo en lo mismo. Si doy un clic afuera y vuelvo a seleccionar entonces mi herramienta de dibujo, pudiera hacer ahora una elipse. Una elipse al final es un círculo. Nuevamente, en este caso me hace un círculo perfecto. Pero si yo quisiera cambiarlo de proporción, lo único que tengo que hacer es modificar a mi gusto y antojo. Y entonces obviamente yo aquí pudiera ir combinando algunos efectos o algunas situaciones para hacer un tanto diferente mi elemento. Ya nos hemos dado cuenta que entonces puedo hacer figuras muy básicas eh, que nosotros quisiéramos, cuadrados, círculos, polígonos. Entonces con el tema de los polígonos, al momento de dar un clic yo puedo colocar el número de lados que yo necesito. En este caso voy a hacer 5 lados y automáticamente me hace un polígono de 5 lados. Que no lo quiero de 5 lados, que lo quiero de 3 lados, básicamente que sería un triángulo, también podría hacerlo. Entonces, podríamos intentar entonces nosotros hacer diferentes figuras con las herramientas que tenemos por acá. De hecho, yo lo que voy a ir haciendo es que voy a ir borrando estas capas porque obviamente no nos van a servir. Estas capas, como les decía, solo me sirvieron para que nosotros pudiéramos ver el ejemplo de cómo es que funcionaba. Y muy bien, ahora veamos el ejercicio práctico, porque alguien me podría decir, mira, Henry, qué interesante, solo, o sea, no es nada interesante aprender a hacer figuritas. Ahora veamos una aplicación o algún tipo de efecto que quisiéramos hacer. Muy bien. ¿Qué pasa si la imagen que tenemos aquí es un volante? Y en este volante, pues obviamente necesito colocarle logotipo, necesito colocarle información básica de texto, pero si vengo yo y hago un cuadro de texto y empiezo a escribir, pues obviamente como que no va a tener mucha gracia o sería lo más básico donde yo pudiera estar colocando textos, ¿sí? Esto es lo más que nosotros pudiéramos hacer, pero obviamente somos creativos, somos diseñadores. ¿Y qué pasa entonces si nosotros venimos y esto, utilizando las mismas herramientas que acabamos de ver, generó un espacio específico para colocar el texto? Voy a borrar esta capa y lo que voy a hacer ahora es pintar un espacio. Voy a generar entonces con esta herramienta voy a generar un rectángulo que, si entendemos bien nuestro programa, obviamente lo mismo que estoy haciendo con la herramienta de rectángulo, lo hubiéramos podido hacer haciendo una selección y pintando con nuestra herramienta de pintar. Podríamos hacer el mismo ejercicio de dos formas completamente diferentes, llegando al mismo resultado. Muy bien.
Lo que voy a hacer es generar entonces un espacio para colocar mi texto. Hagamos de cuenta que a mí me interesa colocar mi texto de este lado, ¿sí? Obviamente dejando un espacio donde se vean las fotografías y un espacio donde coloque mi texto. Obviamente esto es bastante malo. O sea, si hacemos esto como diseñadores, no se ve interesante. Pero ¿qué pasa ahora si empezamos a jugar con nuestras herramientas que aprendimos la semana pasada, con mezclas de colores? Si se recuerdan, o mezclas de capa, perdón. Si se recuerdan, la semana pasada vimos algunas herramientas que vimos por acá, capas. Lo primero que podríamos hacer es bajarle la opacidad. Y si yo le doy la opacidad a esta capa, se van a dar cuenta que en la imagen podría empezarse a transparentar el color y a multiplicarse con la figura de atrás. Básicamente es hacerlo un poco más o menos transparente. Aquí es una opacidad del 100%, eso significa que el color es completamente sólido y va a tapar exactamente la figura que tengo atrás. En la medida que yo empiezo a bajarle la opacidad, pudiera ser que empiece a aparecer el elemento de atrás, pero obviamente lo que estoy haciendo es perdiendo la propiedad del color. Esa es una opción. Pero ¿qué pasa si empiezo a probar con mis herramientas de capas? Y pudiera ver qué efectos pudiera tener al momento de estar trabajando o cambiando directamente estas capas. Si se dan cuenta, según el espacio donde yo me vaya colocando, pudiera tener algún efecto completamente diferente. Obviamente esto es solo para que veamos no, cómo podríamos trabajar el tema de nuestras opciones de capas. Hagamos de cuenta que me gusta este espacio, así como lo veo, en luz lineal, que se vea un poco más cian de un lado y la imagen de otro, lo pudiera utilizar. Y obviamente esto va a ser o va a ser afectado según el filtro que nosotros coloquemos. Para eso nos sirve entonces esta herramienta. Si se dan cuenta aquí, básicamente lo que es color, yo le apliqué el color que tenía como base a la fotografía. En algunos me los va a volver cálidos, en los otros me los va a volver un tanto fríos y en algunos me pudiera hacer efectos completamente diferentes. Esto es utilizando estas opciones que tenemos con nuestras capas. Muy bien. Voy a borrar esta capa porque no me parece interesante. Y vamos a crear otra donde posiblemente coloquemos nuestro logotipo. Entonces, por darles un ejemplo, si yo quisiera colocar mi logotipo en este espacio, pudiera hacerle un área de reserva, no me gusta este, lo voy a cambiar de color. Por el tipo de tonalidad que tiene la fotografía, me interesaría tal vez un azul un tanto más oscuro. Posiblemente aquí si le cambie un poco la opacidad. Voy a probar con algunos ejemplos de cómo me va a funcionar. Para no ser tan drástico o notorio, pudiera ser un ejemplo un tanto más sutil, como lo que tengo en pantalla.
Y aquí entonces pudiéramos colocar el texto que estábamos hablando para identificar el tema de dónde estoy, o colocar mi dirección, que era lo que estábamos hablando, que si esto fuera alguna especie de afiche. Obviamente aquí las posibilidades son muchísimas y esas posibilidades las dan ustedes. Yo solamente les estoy enseñando cómo utilizar nuestras herramientas, pero ya esas posibilidades de diseño, pues son ustedes los que eh, lo van a lograr según la creatividad que ustedes le pongan o tengan con los elementos. Muy bien, esto es una forma de darle algún tipo de efecto a nuestras imágenes. Voy a borrar esto que acabo de hacer. ¿Y qué pasa si nosotros combinamos nuestros elementos con otras fotografías? Lo que voy a hacer ahora es que en la parte superior de mi programa me voy a ir al archivo y voy, en vez de abrir una imagen, voy a darle colocar elemento incrustado, ¿sí? Si yo le doy un clic en buscar o colocar elemento incrustado, me va a aparecer el cuadro de diálogo en el cual yo pudiera buscar entonces la fotografía que a mí me guste. En este caso, lo que voy a utilizar es que voy a abrir la textura número 2. Ya que tengo textura número 2, le voy a dar un Enter. Y si se dan cuenta, lo que hice fue colocar directamente esta figura o esta fotografía de textura directamente sobre mi fotografía original que ya tenía. Esto es otra forma diferente de colocar las imágenes de una fotografía en otra fotografía. Si se recuerdan, anteriormente abríamos las dos fotografías y copiábamos y pegábamos o arrastrábamos las capas de un archivo a otro. Aquí lo que hicimos entonces fue en el mismo archivo ya directamente abrir otra imagen y colocarla en nuestras mismas capas. Si se dan cuenta, ahora a mí ya me aparece una, eh, una capa original que es el fondo, pero también tengo una capa que es textura. Si se dan cuenta, aquí me aparece y me dice que es un objeto inteligente. Ojo, aquí hay que tener cuidado porque una cosa es un objeto inteligente, el cual yo pudiera modificar en otro lado, y otra cosa es una capa tradicional. ¿Qué pasa con un objeto inteligente? Photoshop entiende de que esta imagen, su raíz es directamente otra. Por decirlo así, Photoshop entiende que el archivo original está en otra parte y yo lo que hice fue colocar una imagen de ese archivo sobre esta fotografía. ¿Qué es lo que pasa si yo le doy doble clic? Me dice Photoshop que yo puedo modificar el contenido y automáticamente me va a abrir la fotografía original. Eso significa que yo puedo tener mi fotografía original, hacer un cambio y si se dan cuenta aquí, ya Photoshop, sin yo hacer mayor cosa, me abrió una fotografía que es textura 2 y tengo textura 1 que es mi fotografía original. Si se dan cuenta, nuevamente voy a cerrar esa fotografía, pero Photoshop entiende que el objeto inteligente, su raíz es otra directamente. Si yo le doy un clic, automáticamente me abre entonces, nuevamente recapitulando, me abre la imagen original si yo quisiera editarlo. Lo voy a cerrar porque esto no me sirve de nada. Solo era para parte de la explicación. Muy bien, ahora yo ya tengo una capa con esta textura y también tengo una capa con la fotografía. Hagamos el ejercicio. Ya no únicamente
combinemos capas de colores sólidos, sino que combinemos capas con texturas. ¿Y qué pasa entonces si vengo yo o venimos nosotros y donde tenemos capa podamos darle algún tipo de efecto? Si se dan cuenta, automáticamente empieza a cambiar la forma de nuestra fotografía porque empieza a tomar las propiedades de la textura y la empieza a sobreponer encima de la foto original. Entonces pudiéramos agregarle efectos completamente diferentes. Veamos esto que tengo ahora aquí en pantalla. Esto se ve como que estuviera pintado directamente sobre la pared. Entonces, son otros efectos que nosotros pudiéramos ir logrando directamente con esta herramienta. Viendo aquí algunos ejemplos para que ustedes lo vayan viendo también, esta opción que dice superponer, si se dan cuenta, se ve bastante interesante, no se ve tan artificial como otras. Entonces, al final nosotros podemos hacer un sinfín de efectos y un sinfín de aplicaciones a todo esto que nosotros estamos haciendo. Incluso, la parte de Photoshop, en esto de lo que son las capas, si se dan cuenta tenemos algunas divisiones, ¿sí? Y obviamente las divisiones van en función de lo que queremos hacer. Esto es ya hablando directamente con ejemplos de fotografía, pero los primeros es más o menos combinar las capas como tal, con todas sus preferencias. En estos últimos que tenemos por acá, lo que va a tomar son las preferencias del color y si se dan cuenta, pudiéramos tener efectos completamente diferentes. Este que estoy viendo ahorita en pantalla me pudiera servir para un ejemplo o un ejercicio o para un trabajo de algún tipo de fotografía antigua, como que hubiéramos restaurado una fotografía de antaño, ¿sí? Imagínense, esta es una sesión de fotografía para una boda y queremos toda la parte de la boda hacerla un poco más vintage y le daríamos un tono sepia. Pues con esto básicamente es con lo que se logra hacer y darle esos efectos que son interesantes y diferentes. No sé si vamos bien por acá o alguien se me está quedando atrás. Para ir continuando. ¿Y qué pasa si yo solo quiero combinar algunos espacios y otros no? Creo que alguien está escribiendo en el chat. Por favor, usamos micrófono o si no tiene micrófono, que alguien me ayude a leer lo que tenemos por ahí. Hola Henry, solo dicen que todo bien. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Qué podríamos hacer aquí para modificar solo unas partes y otras no? Aquí es donde empieza la parte interesante de Photoshop. Obviamente yo tengo mi herramienta de borrador. Básicamente funciona eh, para borrar lo que tenemos por acá. ¿Sí? Tengo aquí entonces una herramienta de borrador. La voy a utilizar para que podamos ver qué pasa. Entonces, si se dan cuenta, pues estoy tratando de borrar la imagen y automáticamente Photoshop me dice que no puede borrar la imagen porque si nos recordamos un poquito, esta imagen no es una fotografía o una capa tal cual, sino que es un elemento inteligente. Entonces lo único que yo tengo que hacer aquí es darle OK y automáticamente
me cambió la propiedad de un elemento inteligente a una capa normal. Y en este caso, entonces, yo pudiera empezar a borrar algunos elementos para aplicarle solo color a algunas cosas. O darles el ejemplo, o perdón, darles el efecto nada más a algunos elementos. Con el tema del borrador, esto funciona exactamente igual como lo estábamos haciendo con nuestra herramienta de pincel. Con mi herramienta de borrador, tengo entonces tamaños que yo pudiera estar trabajando. Lo voy a hacer con mi herramienta de borrador, estaba en 400, era un borrador bastante grande. Y si se dan cuenta ahorita, mi puntero, que es este círculo, cambió a otro tamaño muy diferente. Si yo lo hago más pequeño, pues obviamente la parte que voy a borrar va a ser mucho más pequeña. También yo puedo modificar la dureza. Si se dan cuenta, aquí es como que más difuminado, o cambiarlo directamente a una dureza al 100. Y si se dan cuenta, aquí cuando yo borre, el borrador es mucho más rígido o más duro el tema del borrado por acá. Veamos, vuelvo a borrar y aquí el borrado es bastante rígido. Si le cambio entonces la dureza de mi borrador, posiblemente cuando yo intente borrar, aquí es mucho más difuminado. Lo que pasa aquí con esta herramienta es que si algo no me pareció, pues no voy a poder regresar porque yo lo que hice fue borrar directamente la información que había en la imagen. Entonces, la herramienta de borrador se usa, pero hay que tener cuidado porque obviamente si yo quisiera regresar a la fotografía original, pues obviamente no voy a tener cómo. Lo que voy a hacer ahora es regresar directamente a mi fotografía original. Obviamente, ¿cómo voy a regresar? Pues tengo abierta mi herramienta de historia y le voy a dar un clic para regresar a mis propiedades originales. Muy bien. Voy a dejar de compartir por un momento eh, y vamos a tomarnos, son las 7:10, nos tomamos 15 minutos de receso para que nos podamos levantar, estirarnos y distraernos un poquito porque no pretendo aburrirlos. Entonces, en ese tiempo, si alguien tiene alguna duda, me quedo conectado para que podamos resolver las dudas. Y con los demás, pues nos tomamos esos minutos para estirarnos un poquito y en 15 minutos regresamos para continuar con la otra parte que tenemos de las herramientas del día de hoy. Gracias.